tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 39. Ya casi la 40, semana número 39 de transmitir desde aquí, desde este estudio, hecho para usted, aquí en casa, por supuesto. Y desde aquí le digo siempre, bienvenido. Mi casa es su casa. Le pido entonces, para arrancar de lleno, que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Balceros. VZLA, sí, aunque suene extraño, normalmente cuando le dicen o escucha la palabra balseros, uno pensaría, al menos en mi caso, desde mi infancia prácticamente, Cuba. Lo relacionaba inmediatamente, balseros, cubanos, ¿no? Bueno, pues ahora la historia no es en Cuba, es en Venezuela. Conclu Balceros VZLA de Venezuela. Conclu Balceros VZLA. Esa es la etiqueta, por favor, a partir de ese momento, sus comentarios con esa etiqueta, Conclubalceros, VZLA, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Y bueno, le digo algo, no solamente no son cubanos, no son sirios, y tampoco se ha hecho, ¿cómo le diré? El escándalo, por llamarlo así, el escándalo internacional, con el caso de los sirios, ¿se acuerda usted? No, son venezolanos, son los nuevos balseros. Muchos en medio de la desesperación extrema se arrojan al mar con más esperanza que miedo, o no sé, tal vez sea más desesperación que cualquier otra cosa. Unos pocos afortunados navegan a salvo, pero a muchos el mar les ahoga los sueños. Y por paradojas del destino, los devuelve cadáveres. Sí, vuelven muertos al lugar del que trataron de escapar. En las costas venezolanas han recalado estos días los cuerpos sin vida de al menos 20 personas, entre ellos hay menores de edad, según lo confirma el fiscal general del régimen de Maduro, William Tarek Saab, ¿no? William Saab. Así lo confirma el propio fiscal del régimen, Tarek William Saab. 20 personas, entre ellos menores de edad. Los fallecidos formarían parte de un grupo que presuntamente zarpó en torno al 6 de diciembre desde Huiria, estado Sucre, rumbo a Trinidad y Tobago. Venezuela acumula muchos años de oscuridad, pero hoy el país amaneció de luto nacional. Así fue decretado por Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países. Esto fue lo que dijo. Hoy hemos decretado duelo, luto nacional durante 3 días por lo que representa para el país las condiciones forzosas donde mujeres, niños, venezolanos fueron obligados a huir de su país, lanzándose a la nada, a la terrible incertidumbre de ser o no recibidos en un país que ya ha demostrado maltrato, y así lo digo, maltrato, violación a la Convención de Refugiados como Trinidad y Tobago, por la desesperación de llevarle comida a su familia, de comprarle ropa, de tratar de resolver el día. Sí, lo que está ocurriendo es horrendo. En palabras de Carlos Vecchio, el embajador de Juan Guaidó en Estados Unidos, según Vecchio, más de 800 venezolanos tratan de abandonar Venezuela a diario, a diario. Más de 800 tratan de irse del país. Aseguró que, y lo voy a citar textualmente, abro comillas, esta es la horrenda situación generada por el régimen de Nicolás Maduro con la crisis humanitaria de Venezuela. Los venezolanos están poniendo en riesgo sus vidas, buscando bienestar. Un tipo de crisis que solo se conocía en casos como el de los balseros migrantes de Cuba, Siria y algunos países de África. Necesitamos el apoyo de la comunidad internacional bajo la responsabilidad compartida de proteger para detenerla. Mañana podría ser demasiado tarde para muchos de nuestros compatriotas. Carlos B. El equipo de Guaidó sostiene que
hay información que señala que los migrantes fueron rechazados por las autoridades de Trinidad y Tobago y posteriormente devueltos a Venezuela. Pero escuche esto, esta es la versión que dan de parte de la oposición. Sin reabastecerles de combustible. ¿Cómo podemos calificar eso? Sin reabastecerles de combustible. Por supuesto, en una embarcación rudimentaria, pero regresarlos sin siquiera poner combustible, pues prácticamente es una sentencia, ¿no? Una sentencia a muerte. La Asamblea Nacional de mayoría opositora enviará una carta de protesta al gobierno de Trinidad y Tobago, por lo que considera una actitud de complicidad ante la muerte de estos migrantes venezolanos. Sin embargo, la Guardia Costera de Trinidad y Tobago ha manifestado que las autoridades del país no han interceptado botes que hayan salido de Güiria el 6 de diciembre o tiempo después. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó también el fallecimiento de los venezolanos. La CIDH urgió tanto a Venezuela como a Trinidad y Tobago a realizar de inmediato una investigación seria, imparcial y efectiva. La comisión también instó a Trinidad y Tobago a garantizar el acceso tanto a su territorio como a los procedimientos de protección a las personas provenientes de Venezuela, observando las garantías del debido proceso, así como a garantizar el principio ius cogens de no devolución. La frontera marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago es considerada, por cierto, una zona de riesgo, ¿no? Una zona de riesgo para personas migrantes y refugiadas de la región en la que operan agrupaciones dedicadas, entre otros delitos, a la trata de personas, al tráfico de personas. Si bien la oposición sigue apuntando a Maduro como único responsable, Julio Borges, el representante de Guaidó para las relaciones exteriores, se refirió en Twitter al naufragio, señalando que, abro comillas, la tragedia de Güiria es también una expresión del estado fallido de Nicolás Maduro, quien ha convertido a Venezuela en un territorio donde las mafias sacan provecho de la crisis humanitaria y explotan a venezolanos con la complicidad de instituciones del Estado. Cierro comillas. Y desde el régimen de Maduro, ¿qué es lo que dicen? Bueno, argumentan que se está usando la muerte de seres humanos con fines políticos o politiqueros. O sea, fíjese usted, no se lamenta la muerte de estos venezolanos, no. Se acusa que se use con fines políticos o politiqueros, antes que lamentar la muerte de estos venezolanos. En fin. Me voy directo con nuestra querida Osmari Hernández allá en Caracas para ampliar la versión de los hechos del régimen de Maduro. Osmari, te escucho con atención. Buenas noches con este, qué fuerte tema, qué doloroso tema. Osmari, ¿qué más sabemos? Fernando, buenas noches. El dolor sigue embargando al pueblo venezolano. Este martes un grupo de ciudadanos y también dirigentes políticos juveniles acudió hasta la sede de la Embajada de Trinidad y Tobago en el este de Caracas para protestar por lo que considera ha sido una actitud violatoria de los derechos humanos de estos migrantes forzados y también refugiados que han llegado a su territorio. De igual manera, el tema fue debatido en la Asamblea Nacional, una sesión que comenzó con un minuto de silencio, también en honor a las personas fallecidas, también en solidaridad con sus familiares, pero además como recordatorio de los 3 días de duelo que decretó el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, también reconocido como presidente encargado por al menos 55 países. Ahí se debatió sobre cuál es la situación y se votó por un acuerdo en el cual se dirigirá una carta de protesta desde el Parlamento venezolano hacia las autoridades de Trinidad y Tobago para emplazarlos a respetar los derechos humanos de los venezolanos que llegan a su territorio, pero además a instar a organismos internacionales a que los emplacen a también a cumplir con el principio de admisibilidad en los casos de los refugiados, inmigrantes forzosos. Pero adicionalmente, tal como lo mencionabas, el presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, se pronunció para asegurar que se ha utilizado esta información, esta tragedia, con fines politiqueros y que la extrema derecha, aseguró, estaba utilizando este caso para generar
falsos positivos, lo cual condenó. Es importante destacar la información oficial que hay hasta el momento. Se habla de 20 personas fallecidas, aunque desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz reconocen que había 21 personas en esta embarcación que aseguran pues estaba en precarias condiciones, en la cual no se cumplían con las mínimas medidas de seguridad. Atribuye la responsabilidad a las mafias que operan en la zona y que tienen que ver con trata de personas y tráfico. Es importante destacar, Fernando, lo comentábamos ayer, pero creo que es importante reiterar cuáles son las razones por las cuales estas personas emprenden una travesía de alto riesgo como esta, desde el estado Sucre hasta Trinidad y Tobago, y tiene que ver con la mala calidad de vida que denuncian muchos y que argumentan como una de las razones para salir de Venezuela. Las fallas de los servicios públicos, fundamentalmente la electricidad y especialmente en el interior del país, donde básicamente no se puede decir que se va la luz, sino que llega de vez en cuando, y muchas familias además se quejan que en medio de esta crisis económica son muchas las noches que se acuestan sin comer, Fernando. Estas son algunas de las razones que exponen las personas que deciden dejar el país. Recordemos que según las Naciones Unidas la cifra ya se eleva a 5.4 millones de personas que han dejado Venezuela. Fernando. Osmar, y hay cifras además que yo no sé, creo que no se les ha dado el peso que debería de dárseles de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, pero se habla de más de un centenar de venezolanos desaparecidos en 2019, obviamente en esta zona, ¿no? Y en el tema costero y marítimo, estarían hablando de más de un centenar de venezolanos desaparecidos, de acuerdo a información de la Organización Internacional para las Migraciones, desaparecidos en el Caribe en 2019. Así que este tema va mucho más allá y la cifra es mucho más alta de lo que tristemente hoy hablamos. No sabemos si están vivos o no lo están, pero son más de 100 venezolanos desaparecidos en este 2019, en el pasado año. Osmar, voy a estar al pendiente, voy a continuar con el tema, porque hay algo de confusión no solamente sobre los fallecidos, pero si hay también en este momento una barca o un navío desaparecido, porque hay reportes de que no han podido dar con familiares, pero tampoco hay cuerpos, y quiero ahondar un poco en eso para investigar, a ver si se sabe algo más, por supuesto. Te mando un abrazo, Osmar, y pasa buena noche. Así es. Un abrazo para ti también, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Osmar. Mire, con anterioridad el gobierno de Nicolás Maduro dijo que no tener conocimiento, según ellos, ¿no?, de que algún ciudadano manifestara la desaparición de un familiar. No saben. Ellos no saben, ¿no? No saben que hay una organización que de hecho tiene un registro solo de 2019 con más de un centenar de venezolanos desaparecidos en el Caribe. Así que le paso el dato allá a Miraflores. Nicolás, si me está viendo, la Organización Internacional para las Migraciones le puede dar el dato, para que ya se entere de que sí hay denuncias de venezolanos y venezolanas desaparecidos en el Caribe en 2019. Ahí le paso el dato. Y si quiere le mando el informe, Si quiere le mando el informe de la Organización Internacional para las Migraciones. Bueno, pese a que en las redes, además, sí es posible encontrar videos de personas que piden ayuda para encontrar a sus familiares desaparecidos tras haber zarpado. Aunque, por supuesto, en el trámite, CNN no ha podido comprobar de forma independiente la veracidad de los mismos. Bueno, supongamos que esos videos no pueden ser confirmados. Le repito, Nicolás, si me está viendo en Miraflores, la Organización Internacional para las Migraciones tiene información documentada de estos venezolanos y venezolanas desaparecidos en el Caribe. Este es al menos el tercer episodio, por cierto, de este tipo que ocurre en las aguas entre Venezuela y Trinidad y Tobago. A finales de noviembre, un grupo de 27 migrantes venezolanos, entre ellos 16 menores, regresó a Venezuela en 2 embarcaciones precarias tras ser deportado desde Trinidad y Tobago. En abril de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó un naufragio en esta área marítima en el que habrían desaparecido 28 personas. Ahí hay más data para Miraflores. Así como nos horrorizamos en 2015
ante la cruda imagen de este niño refugiado ahogado en las costas turcas, ¿se acuerda? Bueno, la oposición venezolana espera que el mundo se horrorice también hoy ante los naufragios de los balseros, porque entre ellos también hay niños. Pero, ¿y qué es lo que hace falta, me pregunto yo, para que se horrorice la comunidad internacional? ¿La fotografía? ¿La morbosa fotografía? Se podría decir que la tragedia de este naufragio involucra muchos simbolismos. ¿Por qué? Por si esto no doliera, los nombres de las embarcaciones, ¿no? Mis recuerdos era el nombre de una embarcación. Mis recuerdos. Y ese mismo día también habría zarpado Mi Esperanza. Era el nombre de la otra embarcación. Estoy de acuerdo a testimonios de algunos familiares. A eso se aferran los venezolanos hoy. A los recuerdos fuera de su país y a la esperanza de salir con vida de su país. Voy con mi primer invitado. Es Robert José Alcalá, es diputado de la oposición por el estado Sucre desde la ciudad de Cumaná. Vamos para allá. Diputado Alcalá, gracias por estar conmigo esta noche. Bienvenido. Mire, no sé cómo expresar el horror que siento y el pesar que siento por lo que están pasando, pero es muy importante tener la información de primera mano. Sé que usted ha estado al pendiente dando seguimiento a lo que se ha venido reportando. Y de entrada, si nos compartiera qué más ha podido averiguar acerca de esta tragedia. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación y gracias por visibilizar las tragedias que está viviendo Venezuela. Lo último que hemos sabido es que ya asciende la cifra a 22 fallecidos. Ya son 22 los cuerpos encontrados en el Golfo de Paria y que están en Guiria, municipio de Valdés. Esta es una tragedia, Fernando, que se pudo haber evitado. Nosotros estamos desde el mes de abril del año pasado denunciando desde la Asamblea Nacional estos zarpes ilegales que no solo se dan desde Guiria, se dan también desde el municipio vecino, desde Irapa, municipio Mariño, y se dan desde el estado vecino, el estado del Tamacuro, allá en el delta del Orinoco, hacia Trinidad, y desde la costa de Falcón hacia las islas holandesas. Hay 102 venezolanos desaparecidos desde abril, desde mayo, con la desaparición del bote Ana María y los 42 de la vela de Cor, y el régimen de Nicolás Maduro, en complicidad, hay que decirlo, con el gobierno trinitario, nada hace para evitar estos zarpes. Prefieren privilegiar el manejo que hay de la AMPA organizada, de las bandas de droga y de todo un entramado de corrupción que hay con la trata de personas en la zona y no evitan que ocurran este tipo de zarpes ilegales. Parece ilógico, nos causa a nosotros mucha frustración, pero fíjate que esta tragedia... Perdón, sábado, diputado, déjeme interrumpirlo nada más para el contexto, para nuestra audiencia a nivel internacional. Lo que pasa es que no solamente es hacia Trinidad y Tobago este tránsito, sino que también es Aruba, a Curazao, y se da en este tramo marítimo, se da mucho tráfico de droga, se da también tráfico de minerales, de uranio y por supuesto la trata de personas. Ese es el contexto en el que muchos venezolanos se arriesgan, a sabiendas de todo este tráfico, toda esta ilegalidad, se arriesgan a conseguir de alguna forma de salir en una ruta pues prácticamente criminal o controlada por criminales. Nada más para dar el contexto. Adelante, diputado, perdón por la interrupción, pero era importante explicarle a la audiencia. Así es, y además con el añadido de que las embarcaciones en que hacen estos traslados ilegales son botes diseñados para la pesca artesanal que van entre 7,5 metros a 12 metros de largo. Es decir, en un bote diseñado para solo 10 tripulantes llegan a embarcar hasta más de 40 personas. Ahora, el gobierno trinitario, nosotros hemos constatado que viola el principio de no devolución de migrantes cuando no ve la hora, si es de madrugada, si llevan el combustible o no, lo regresa a aguas venezolanas, los expulsa de la isla, bueno, por supuesto, expuesto a todo lo que estamos hablando, a las condiciones naturales del
lo que es la desembocadura del Orinoco y el choque del Mar Caribe con el Océano Atlántico, y además a las mafias que operan allí de trata de personas y de la mafia de la droga. Es una situación que se sucede por la complicidad de autoridades civiles, autoridades militares y autoridades policiales. Te quería decir que fíjate que el sábado aparecieron los primeros 11 cuerpos, el domingo aparecieron otros 4 cuerpos y el día lunes, este lunes 14, tenemos ya corroborado que zarpó otra embarcación desde Güiria con 18 personas detenidas. Déjeme interrumpirlo ahí. Voy a la pausa. Ese caso también me interesa mucho porque estuve haciendo algo de investigación y, vaya, están desaparecidos. No se sabe si la embarcación pues naufragó o si estas personas están retenidas por las autoridades. No se sabe nada. Y si podemos profundizar un poquito más en este otro caso, cuando regresemos a ver qué información tiene usted, diputado, se lo voy a agradecer. Pero déjeme ir a la pausa. Regreso en un momento. Es Robert José Alcalá, diputado de la oposición por el estado Sucre, desde la ciudad de Cumaná, y vamos a seguir hablando de esto que es terrible. Pero antes de la pausa, pongan mucha atención a esta noticia. Pongan atención porque aunque el movimiento del socialismo volvió al poder en Bolivia, parece que algunas cosas sí cambiaron en el país, como por ejemplo la popularidad de Evo Morales. Si no me cree, nada más vea esto. En un congreso del MAS en Cochabamba, volaron sillas contra Morales. La situación se fue de control cuando algunos de los asistentes, entre pedidos de renovación, empezaron a lanzar diferentes objetos contra el expresidente, entre ellos varias sillas. En las imágenes se aprecia claramente cómo una de esas sillas le pega en la cabeza a Morales, quien fue despedido entre abucheos y gritos de fuera. Morales sigue siendo el presidente del Partido Movimiento al Socialismo, ¿no? Y participaba junto a otros representantes en este Congreso para definir los candidatos a las elecciones subnacionales de 2021. Pero bueno, está claro que no todos en el MAS están contentos con su dirigencia. Morales dijo en su cuenta de Twitter que lo ocurrido era producto de infiltrados enviados por la derecha golpista que buscan generar violencia. Y bueno, pues ahí, como volaban las sillas, yo creo que enviados por la derecha, por la izquierda y por el centro, por todos lados. Sin embargo, la oposición al MAS tiene claro lo que ocurrió. Para la expresidenta interina Yanine Áñez, las bases se rebelaron y para el expresidente Jorge Tuto Quiroga, Evo fue repudiado por sus militantes. Así que Evo Morales, pues tiene que poner mucha atención, porque, le digo, esas sillas se infiltraron por la derecha, por la izquierda y por el centro, por todos lados. Hago pausa, regreso y entonces continuamos con este doloroso y trágico tema de los balseros venezolanos. Ya. Continuamos con Robert José Alcalá, diputado de la oposición por el estado Sucre, desde la ciudad de Cumaná. Diputado, me decía usted y le decía yo, estaba haciendo algo de investigación, como siempre lo hago, y veía recientemente la denuncia de algunos familiares de una embarcación que estaría perdida, o al menos los que se supone estaban en la embarcación desaparecidos. ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué información tiene usted? ¿Se ha confirmado? ¿Qué nos puede adelantar? Sí, mira, la embarcación que se presume está desaparecida es una embarcación que venía de Trinidad hacia Tucupita, hacia el estado del Tamacuro. Hay los testimonios de la señora Celia Naranjo, quien vive en Trinidad y tiene 4 familiares que ella manifiesta que están desaparecidos, que fueron atacados por la policía trinitaria, que incluso perforaron las pimpinas que llevan gasolina en estas pequeñas embarcaciones. La que yo te hago mención que salió desde Güiria, lo que quiero significar es que aún con la tragedia que se está viviendo, continúan los zarpes ilegales en las playas de Güiria, donde hay presencia de guardacostas venezolanos, de la Armada venezolana, de la Guardia Nacional,
es decir, de cuerpos civiles y militares, y donde se presume que esta embarcación que naufragó y que ya da cuenta de 22 venezolanos fallecidos, bueno, tenía incluso el zarpe supuestamente emitido por la misma Capitanía de Puerto. Nosotros hemos comprobado, hemos denunciado que los venezolanos pagan por el desespero de salir de Venezuela, bueno, de 300 a 400 dólares para ir a Trinidad y Tobago, pero que también algunos funcionarios corruptos del régimen de Maduro cobran hasta 500 dólares por emitir un zarpe en esa Capitanía de Puerto. Y hasta ahora, a pesar de que tenemos más de año y medio denunciando la situación, no ha habido ningún cambio a nivel ni de la Capitanía de Puerto ni de las fuerzas militares o policiales en Güiria. Es un estado de corrupción el que se vive en Güiria con la anuencia del régimen de Maduro. Y por supuesto lo que ocurre en Trinidad, bueno, es una constante violación a los derechos humanos de más de 40.000, Fernando. Son más de 40.000 venezolanos que han huido hacia Trinidad y han huido por el hambre, por la miseria que está viviendo el pueblo venezolano producto de la crisis económica generada por este gobierno. Y el contraste hay que hacerlo. Desde Cuba salen de aquella isla de hambre, de miseria, de corrupción, de comunismo y de dictadura, salen hacia Miami. Sí, arriesgan la vida en el mar, pero para ir a un país del primer mundo. Desde Venezuela nadie está saliendo de una isla. Están saliendo de un país que era próspero y que convirtieron, de un país que naufragó por culpa del chavismo. Bueno, están saliendo los venezolanos. Responde con el trato que recibieron los trinitarios en el pasado aquí en Venezuela. ¿Cómo toman ustedes? Porque esto a mí me llamó la atención mucho, me indignó también y me impactó también. Cuando se hace este escándalo internacional por el caso del niño sirio, vamos a decirlo así, la fotografía, ¿no? Esa fotografía terrible, contundente, espantosa, y se hace todo un escándalo a nivel internacional. Y ahora que ya son al menos 22 los cuerpos que han recuperado de náufragos, de balseros venezolanos, no veo la misma reacción, no veo el mismo interés de la comunidad internacional, ni la misma contundencia de la comunidad internacional. ¿Cómo toman ustedes esto? ¿O cómo lo explican? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no tiene el mismo efecto? ¿Hace falta la morbosa fotografía? ¿Cree que ese es el motivo o qué? Sí, sin duda. Nosotros hoy desde la Asamblea Nacional en una sesión donde tratamos el tema del naufragio de Güiria, lo decíamos, ya basta de emitir comunicados, ya basta de solo solidarizarse con lo que le ocurre al pueblo venezolano. El gobierno trinitario está violando, está desatendiendo, por ejemplo, el llamado que hizo el 24 de noviembre la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la desaparición de más de 100 venezolanos. Está violando los tratados internacionales. Y la OEA, la ONU, el ACNUR, los organismos internacionales y los países que tienen relación diplomática con Trinidad y Tobago tienen que hacer, tienen que actuar, tienen que ponerle de un parado al gobierno trinitario que en complicidad con el régimen de Maduro viola los derechos humanos. Yo he denunciado, junto con el diputado Carlos Valero y los diputados que formamos parte de esta comisión desde el año pasado, que en Trinidad hay muchísimos venezolanos presos por cometer el único delito de buscar salir de Venezuela a tratar de conseguir mejores condiciones de vida, a tratar de trabajar dignamente y mandar recursos para alimentar a su familia que está pasando hambre en Venezuela. Y allí están presos, incluso en jaulas para perros. Lo hemos dicho, hemos tenido fotografías de venezolanos presos en Trinidad, Fernando, que están en jaulas que no tienen ni siquiera la altura para una persona estar de pie. Y esas personas no han sido devueltos a Venezuela, no son defendidas por el régimen de Maduro, que es quien tiene un consulado en Trinidad y Tobago. No entendemos el odio del gobierno trinitario hacia el pueblo de Venezuela. Bueno, ahí lo hablaba la vez pasada, bueno, hay intereses económicos al parecer que más que odio es lo que está moviendo todos estos intereses. Diputado, me tengo que despedir porque estoy a punto de entrar con mi próximo invitado. Por supuesto, es el mismo tema. Vamos a estar hablando acerca de esto, pero le quiero agradecer y estamos en comunicación para cualquier cosa. Voy a hablar con David Smolansky, usted lo conoce muy bien, así que le mando saludos y agradecimiento. Lo siento mucho, la verdad, diputado. Gracias a usted. Voy a hacer pausa, como le decía el diputado. Regreso para
hablar con David Smolansky, que es el comisionado de la OEA para la crisis precisamente de migrantes y refugiados venezolanos. ¿Qué se estará hablando en la OEA en torno a Trinidad y Tobago particularmente? ¿Se está hablando? ¿Se hará algo? ¿Habrá alguna sanción para Trinidad y Tobago? ¿O no? ¿La están pidiendo? ¿Qué están pidiendo? De todo eso voy a hablar con David Smolansky. Mastercard, Visa y Discover cortaron lazos con el portal Pornhub tras acusaciones de abuso infantil. Las tres compañías no dejarán que sus clientes paguen con sus tarjetas de crédito en esta página de pornografía. Todo se originó a raíz de un reporte del diario The New York Times en el que se denunciaba que el sitio web mostraba videos de abuso infantil y otros de comportamiento sexual no consentido. Luego Mastercard investigó y encontró las acusaciones fundamentadas y se desvinculó del sitio. Pornhub consideró estas acciones como excepcionalmente decepcionantes, mientras organizaciones como el Centro Nacional de Explotación Sexual aplaudieron el paso dado por las tres financieras. Le doy la bienvenida ahora a David Smolansky, comisionado de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos desde Washington. David, bienvenido. Buenas noches. De entrada, poner en contexto para nuestra audiencia, Trinidad y Tobago es el único país de la región que no le ha permitido a David Smolansky, a la propia OEA, entrar para que verifiques las condiciones de tus connacionales. ¿Cuál es la explicación, cuál es la justificación del gobierno trinitario? Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación y saludo a toda tu audiencia. Es así, desde que estoy trabajando en la Organización de Estados Americanos desde hace más de 2 años, como enviado especial del Secretario General para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, he tenido la oportunidad de visitar distintos países en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica y en el Caribe. Y el único país que nunca dio respuesta para visitarlo fue Trinidad y Tobago. ¿A qué se debe? Yo creo que hay distintas explicaciones. La primera, sin duda, que Trinidad y Tobago se ha convertido en uno de los principales aliados de la dictadura. Y el gobierno de Trinidad y Tobago tiene que decidir si sigue siendo cómplice de un régimen que ha causado la emergencia humanitaria compleja más grande del hemisferio occidental, que es responsable de crímenes de lesa humanidad, que es la causante de la crisis de refugiados más grande que haya visto en la historia de América Latina y el Caribe, o empieza a implementar políticas que integra, que proteja, que atienda a quienes huyen de Maduro. Es una razón política, Fernando. Además de eso, pues nosotros hemos venido denunciando los maltratos recurrentes que están sufriendo los venezolanos en ese país. Solamente, y perdóname que me extienda, en las últimas 3 semanas ha habido 3 episodios muy graves. El 22 de noviembre, Trinidad y Tobago deportó a 16 niños que afortunadamente aparecieron después de 48 horas. Por la presión de la comunidad internacional y de la sociedad civil. En caso contrario, esos niños hubiesen terminado como los náufragos de William. Después, Trinidad y Tobago coordinó con la dictadura de Maduro la deportación de 160 venezolanos, entre ellos mujeres, menores de edad, ancianos y varios además con su documentación en Trinidad y Tobago. Y lo último, pues, el naufragio que todos nos enteramos a altas horas de la noche el pasado 12 de diciembre, que para el momento desde nuestra oficina podemos confirmar que van lamentablemente 22 fallecidos, una embarcación de pesca que salió la semana pasada, no la dejaron entrar a Trinidad y Tobago y al retornar naufragó y un grupo de venezolanos falleció ahogado y fueron encontrados cerca de las costas del estado Sucre en Venezuela. Dramático, lamentable, conmovedor y sobre todo Trinidad y Tobago, muchos trinitarios salieron de su país por décadas y encontraron en Venezuela la oportunidad para surgir a través del trabajo y la educación. Lamentablemente hoy Venezuela no tiene esa retribución. David, te lo tengo que decir porque a mí me queda claro. Yo creo que Trinidad y Tobago ha decidido seguir siendo aliado del régimen, me queda claro. Cuando no hay una reacción o un cambio en una primera advertencia que nos tenía a todos pendiendo de un hilo con estos niños que no aparecían y que afortunadamente aparecen con vida, ya debía haber existido un cambio si se tenía alguna intención, pero ahora entonces esta consecuencia es terrible. Voy a hacerte una pregunta antes de ir a la pausa, porque las acciones de Trinidad y Tobago dejan claro cuál es su postura.
Pero ¿qué hay de la postura en la OEA? ¿Se ha pedido algún tipo de sanción, David? ¿Se ha hablado de algún tipo de sanción? ¿Ustedes han planteado que se haga algo? Porque se lo decía al diputado hace un momento. Decía, ¿se acuerda del niño sirio? Y la contundencia de la comunidad internacional. Aquí hay 22 venezolanos y venezolanas, entre ellos niños muertos, y no es lo mismo. No es lo mismo, David. Entonces, que me digas qué pasa en el interior de la OEA, qué pasa con el secretario general Almagro, qué pasa con la Asamblea General de la OEA. Se habla de hacer qué, ¿no? ¿Y para cuándo? Bueno, hago la pausa, regreso y me lo dices. Regreso y me lo dices. Seguro. Hago la pausa, la adelanto para que tengas más espacio. Regreso en un momento con David Smolansky. Continúo con David Smolansky, comisionado de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos desde Washington. David, te preguntaba, la contundencia de lo que ha ocurrido, la gravedad de lo que ha ocurrido, en la comparación de cómo se actuó a nivel internacional con el caso de los sirios, por ejemplo, y de este niño, se queda muy corta en este momento la reacción en torno a los venezolanos y venezolanas. Pero ¿qué está pasando en el interior de la OEA? ¿Qué se ha pedido y qué se busca hacer? No, desde la OEA creo que hemos asumido toda la responsabilidad, Fernando. Para empezar, y sin petulancia, fue la oficina que coordino la que denunció el caso de la deportación de estos niños, y eso originó pues una presión importante de otros entes a nivel internacional y de la sociedad civil para que esos niños aparecieran y pudieran volver a la isla, por darte un ejemplo. Además de eso, el secretario general se pronunció de manera inmediata al enterarse del naufragio en Wiria. Y te quiero también comentar que mañana en el Consejo Permanente de Organización de Estados Americanos ya ha sido incorporado a la agenda discutir este tema, y ahí estará la misión de Venezuela, el embajador Tarre, así como también evidentemente estará Trinidad y Tobago. Es decir, aquí se están ejerciendo las acciones que hay que ejercer para, en primer lugar, nuevamente dejar muy claro la responsabilidad de Maduro de crímenes de lesa humanidad, de violación de derechos humanos y una emergencia humanitaria compleja que hace que la gente de manera desesperada se lance al agua para sobrevivir. Pero también la responsabilidad de aquellos gobiernos negligentes que le están dando la espalda a una población vulnerable que no se va de Venezuela porque quiere, sino huye porque tiene. Y siempre lo he dicho al final, Fernando, la única solución para frenar este deslave humano, como yo lo llamo, es que Venezuela recupere su democracia, recupere sus libertades, hay Estado de Derecho y hay oportunidades. Pero David, aquí también hay que ser claros. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Rowley, aquí también hay violación de protocolos en temas de movilidad humana, en acuerdos internacionales. Y qué bueno que mañana se va a discutir en el Consejo General. Maravilloso. Sí. Pero como lo he dicho y tú lo sabes, que se discuta no es suficiente. ¿Qué acción puede venir de esta discusión? ¿Qué acción puede venir? Bueno, esperamos. Está Maduro, sí, pero Rowley también está jugando el juego y también está, tal vez, violando derechos humanos de acuerdo a los informes y denuncias. Correcto. Trinidad y Tobago es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Convención para Refugiados 1951. Y ambas convenciones, pues, obligan a los estados a proteger a personas que solicitan el estatus de refugiado, y sobre todo se basa en el principio de no devolución. Y eso es lo que más están padeciendo los venezolanos en Trinidad y Tobago, porque los están deportando, los están expulsando, además de una manera muy precaria. Esperamos que eso pueda cambiar. Y por cierto, Fernando, yo quiero hacer un llamado muy responsable a los medios de comunicación, activistas de derechos humanos, a la sociedad civil. Los 16 niños que deportaron, que después de 48 horas regresaron a Trinidad y Tobago y pasaron una cuarentena, hoy termina su cuarentena. Esperamos que esos niños mañana se reunifiquen con sus padres, con sus representantes, porque hay una sentencia de la Corte de Trinidad, así como también hay cautelares de la CIDH y hay pronunciamientos del Sistema Nacional. Así que es muy importante que los niños se reunifiquen con sus padres, así como evitar cualquier otro tipo de deportación. Y lo vamos a monitorear. No te quede duda, David, que mañana a esta hora estaré reportando lo que sea que ocurra con estos niños a quienes les hemos dado seguimiento. David, me tengo que ir. Ojalá
mañana también tenga que reportar algo importante de lo que sale en el Consejo Permanente, no solamente del régimen, sino del primer ministro Rowley de Trinidad y Tobago, porque consecuencias debe haber. David, gracias, te mando un abrazo. Gracias por la invitación, Fernando, y sigo a la orden. Saludos. Vale, buenas noches, David Smolansky desde Washington. Hago una pausa, regreso. Compañero. F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram. F del Rincón es la cuenta en Instagram. Ahí los veo literalmente, si quieren. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Si no lo vi en conclusiones, no lo vio. Y lo veo mañana si usted quiere. Gracias, por cierto, a Samuel Santamaría por el apoyo como productor en estos días. Lo veo mañana.